Hola a todos, bueno, nueva semana, vamos a hablar de un tema bien importante complementando todo esto que hemos venido desarrollando en estos días con esa palabra que el Señor nos ha dado, y el tema de hoy se llama Su palabra no regresa vacía. Vamos a hablar de esto. Bueno, bienvenidos. Hoy quiero que podamos, más que querer, vamos a profundizar en un tema que realmente, pues, incluso ahorita en Sogamoso, que estuvimos haciendo nuestro taller profético de sobredosis allá, siempre es un tema que me apasiona mucho, porque en Deuteronomio 29:29 dice que en la Biblia de las Américas dice: las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. La nueva traducción viviente dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Y esta traducción de The Message, que es como una paráfrasis, dice: Dios, nuestro Dios, se ocupará de las cosas ocultas, pero las cosas reveladas son asunto nuestro. Depende de nosotros y de nuestros hijos atender a todos los términos de esta revelación. Este es un texto bien importante, porque cuando hablamos de la palabra profética del Nuevo Testamento debemos entender una cosa, y es que la palabra profética, y esto los que han hecho el taller profético nivel 1 lo van a recordar muy bien, y es que la palabra profética es es parcial, progresiva y condicional. Es parcial porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Eso nos da dos revelaciones, ¿no? Una es que en parte conocemos, o sea que hay cosas que ya sabemos y que no estamos necesitando una confirmación divina, una revelación celestial que venga, mejor dicho, y nos diga cómo es que hay que hacer las cosas, sino que hay cosas que ya sabemos que están en su palabra y que no necesitas tener una revelación adicional para comprender esto que Dios habla y las instrucciones que Él te deja. Eso está claro. Pero la profecía funciona para esas cosas que no conocemos. Por eso aparece la profecía. Se cumple progresivamente y tiene una condición. Y esa condición es que nosotros, como hijos de Dios, caminemos hacia esa promesa. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy simple. Que nosotros tengamos la fe, la capacidad de creer que Dios es el que habla estas cosas y que Dios mismo es quien camina con nosotros. Y en ese orden de ideas, que Dios con nosotros es la esperanza de que esa palabra se cumpla. No solamente la esperanza de gloria, sino la esperanza de que esa palabra, de que esa certeza de lo que Dios ha hablado pueda cumplirse en nuestras vidas. Eso es tremendo. Y en Segunda de Reyes aquí, en Deuteronomio, Segunda de Reyes hay otra clave ahí, pero Deuteronomio 29:29, aunque está en el Antiguo Testamento, nos deja una clave para nuestro Nuevo Testamento, para el rol profético de hoy. Hago esa diferencia porque hay diferencias en la tarea profética del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. Pero aquí hay algo bien interesante, y es que el Señor tiene secretos que no nos pertenecen, y pues de esos secretos no se nos pide cuentas, no debemos responder frente a eso, y eso es importante saberlo. Es como cuando a uno no le dan una instrucción en algo y pues no tiene que cumplirla, pero si ya le dieron esa instrucción, ya le dieron esa tarea, pues hay que cumplirla. Pero además de eso hay una cosa bien linda para comprender aquí, y es que las promesas de Dios, cuando son reveladas, cuando esa palabra profética se revela a nosotros, tenemos una realidad en nuestra vida, y es que una vez esa palabra se convierte en algo que Dios revela para nosotros, no solamente es responsabilidad nuestra o una palabra para nosotros, sino
como dicen en la Biblia de las Américas, las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Son palabras que ya son entregadas, son documentos que ya nos pertenecen. ¿Qué quiere decir eso? Que una palabra profética, y esto debería llenar tu corazón de alegría, no solamente es para ti, sino también esa promesa se convierte en algo generacional, algo para tus hijos, para los hijos de tus hijos y de ahí en adelante. Entonces ahora imagina, estas palabras reveladas te pertenecen a ti, le pertenecen a tu familia y ahora ve agregando las cosas que Dios va diciéndole a cada generación. Impresionante, ¿no? Nos quedamos a veces pensando en que las maldiciones pasan de generación a generación, pero nos quedamos a veces pensando que las bendiciones no. Y en realidad el efecto de la maldición es simplemente algo que se abre a nuestras vidas por causa del pecado, por causa de pecados de nuestras generaciones, pero dice que hasta tercera y cuarta generación, pero las promesas de Dios son para siempre para nosotros. Esas bendiciones que Dios nos da y esas palabras, como aquí estamos leyendo, son cosas que se entregan a nosotros y para nuestra descendencia. Y eso debería, primero, hacerte muy consciente de darle valor a lo que Dios habla a tu corazón, de lo que habla a tu familia. Y segundo, de registrarlo, de no perder esas palabras porque no son solamente para ti. Van a ser promesas que van a dar dirección a tus generaciones. Y eso es un bombazo. Ahora, en ese punto de partida, creo que hay algo que nosotros deberíamos entender en medio de todo esto que hablamos la vez pasada de mantenernos bien equilibrados, de la sobriedad, de la verdad que siempre esté en medio de nosotros, que siempre tengamos la verdad de Dios en medio de nuestra boca, que podamos entonces entender todas estas cosas que hemos venido desarrollando, pues va a ser muy importante. Pero también no puedes perder de vista una segunda línea de todo esto. Y es lo hermoso de toda esta vida con Dios. Acuérdate de comprar la verdad, invertir en algo. ¿Por qué te lo digo? Porque es que desde el otro lado, desde la parte del cielo, de la parte de Jesús, de la parte de nuestro Dios, de nuestro Dios creador del universo, el Dios todopoderoso, que es tan importante recordarlo, tenemos una promesa y es que su palabra no regresa vacía. Su palabra es enviada y no regresa vacía. La palabra no va a regresar sin tener éxito. Ahora, tenemos ahí como una contradicción, ¿no? Porque en la parábola del sembrador Jesús dice que su palabra, que Él es la palabra, que la semilla es la palabra y que muchas veces en 3 terrenos cae y no da el fruto esperado. Eso es interesante para meditarlo. Pero por el otro lado tenemos esa visión de Él como esa palabra que no muda, que no cambia, que siempre está intentando plantarse hasta que llega el momento en el que la tierra es adecuada para eso. O sea que no va a regresar sin tener éxito. Esa palabra que Dios esa palabra que Dios lanza sobre ti, pues esa palabra no regresa vacía. Esa palabra tiene la capacidad de triunfar, tiene la capacidad de tener éxito. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Lo primero es que la palabra no regresa sin tener éxito. Así como Dios te dice a ti, compra la verdad y no la vendas, por el otro lado te está diciendo Dios, que es el que está invirtiendo esta semilla, que la semilla tiene un costo, que la semilla tiene un precio, un valor, que tiene una inversión puesta sobre nosotros, pues aquí está diciendo que no regresa sin tener éxito y cumplirá el deseo que tiene o cumplirá su anhelo, su propósito, pero ya vamos a entender un poquito más. Mira, Isaías 55:11 dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Aquí hay algo bien importante y es que esta es una promesa o una palabra en Isaías, una palabra profética para Israel. Pero acuérdate que en la Biblia nosotros podemos entender que cuando se refiere a su pueblo a Israel, también son bendiciones y cosas que aplican a nosotros hoy. Entonces, punto importante ahí para entender.
tip teológico. Pero aquí entonces dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía. El Señor renuncia a que su inversión regrese vacía. La inversión va a retornar, pero Él se niega a sí mismo a que regrese sin ninguna utilidad. Y eso es que caiga en ti y que dé el deseo que realiza y logrado el propósito para el cual la envió. Como mira en el 10, me voy a volver un poquito porque dice: porque como descienden los cielos, de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Qué tal la comparación? ¿Ah? Impresionante. Y aquí hay dos características bien importantes, porque una es la semilla que al sembrador, o sea, hay un rol que tú tienes que es la parte de sembrar, del trabajo, de esforzarte por alguna situación que dé un fruto, pero por el otro lado también habla de la comida, de la provisión, del alimento diario, no solamente el alimento físico, sino el alimento espiritual. Pero Dios está interesado en los dos tipos de alimentos. Dios está interesado en que proveas de las dos maneras, que te mantengas a gusto, satisfecho, pero también con el otro rol que Dios da al sembrador. Y así es la palabra de Dios. La compara, esa es la palabra que sale de su boca, no volverá a él vacía. Así que Dios, para ti que eres su hijo, quiero darte una buena noticia en esto, porque si tú y yo caminamos de la mano de Dios, si tú y yo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, hemos dicho que nacemos de nuevo, que hemos sido bautizados, hemos reconocido su señorío en nosotros, aún en el momento más difícil, en el momento donde más estés luchando con las realidades de tu vida, con las situaciones difíciles, con las situaciones pecaminosas, con lo que sea que estés pasando, Dios no renuncia a que su inversión regrese, o él se resiste mejor a que su inversión regrese vacía. Así que sus promesas y las palabras que están dichas sobre ti son reveladas para ti y para tu familia. ¿Y eso qué quiere decir? Que aquí, como lo estamos leyendo en Isaías 55, el versículo 11, Él no va a permitir que esa palabra que Él invirtió en ti, así como tú has invertido en la verdad, Él también invierte en ti. Piénsalo en términos económicos o financieros o como sea que lo quieres pensar. Aquí hay una realidad, y es que Dios invirtió en ti. Invirtió a su hijo, a lo más preciado, lo más costoso, y Él no va a permitir que esa palabra regrese vacía. Así que de una u otra manera el Señor va a permitir que tu voluntad se vea quebrada. Él va a permitir que de una u otra manera en tu vida haya un trabajo y un tratamiento tan especial que pueda llegar esa semilla, esa palabra, esa promesa, eso que Dios ha dicho, y que caiga sobre ti y que cumpla el propósito deseado, anhelado por Él. Lo mismo, mira aquí como lo dice en la Nueva Traducción Viviente: lo mismo sucede con mi palabra, la envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que quiera, logrará todo lo que yo quiero, y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Imagínate esto, es un inversionista, Dios es un inversionista en nosotros que se rehúsa a no dar fruto en nosotros, que se rehúsa a no prosperar. Logrará todo lo que yo quiero, dice el Señor, para ti. El Señor dice que la semilla que es su palabra, lo que Él ha dicho sobre ti, producirá su fruto y logrará todo lo que Él anhela en ti y prosperará en todos los lugares. Lo que pasa es que eso quiere decir que se va a abrir camino. Y yo quiero decirte, esta es una temporada donde Dios está cumpliendo su palabra. Y esa palabra evidentemente va a incomodar, va a remover, va a hacer que el terreno se apropie para que ese fruto que Dios mismo invirtió en ti dé el fruto esperado, que dé el propósito y la prosperidad que quiere en tu interior. Así que permite que Dios trabaje en tu tierra, permite que Dios trabaje en tu vida, porque sus palabras no regresan vacías. Él se rehúsa a que tú no seas una inversión de su vida, de su amor, que no dé fruto, que no dé el tiempo, que no llegue al fruto esperado en el momento que Él lo dice. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y con esto cerramos esta mañana.
Él cumplirá su deseo, pero será de la manera en la que Él y su palabra lo han dicho sobre ti. No como tú lo interpretas, no como tú lo procesas, no como tú crees que será. Nosotros podemos tener una pista, podemos tener una idea de lo que es, pero en realidad la palabra de Dios, su propósito, eso que Él ha lanzado sobre nosotros, así como lo está comparando en Isaías 55, Él mismo hace que pase la palabra como Él la necesita que pase, como Él necesita que se acomode, como Él necesita que venga a la luz, no como tú lo quieres, no como tú pretendes amoldar, no como tú lo interpretas, sino Él cumplirá su deseo, pero de la manera que Él envía esa palabra. Te bendigo, hablamos mañana.